Personas de la comunidad más cercana mencionan ocurren hechos macabros dentro de sus interiores. ¡Hijo de su... ¡A la madre! ¿Escuchas? Ven. ¡Ah, no te pases de lanza, güey! Voltea. ¿Ya viste eso? Bastante raras, ¿eh? Es como si dos manos... ¿Sabes? Como si hicieras esto. Güey, ¿qué pedo? ¡Ah, su madre, güey! ¿Dónde está? No sé. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. No mames. CJNG. Cártel. Después de haber vivido una de las exploraciones más aterradoras y peligrosas que hemos presenciado en la mansión de Narcos, emprendimos un nuevo viaje hacia un restaurante abandonado hace un par de años a causa de la pandemia COVID-19, o al menos esta es una de las teorías que señalan el cierre de este lugar tan impresionante. Al llegar al lugar, nos percatamos que el deterioro ha sido impresionante en tan poco tiempo. Se encontraban huellas de vandalismo por todas partes. Pero otra de las teorías que se cuentan es sobre algo muy recurrente que sucede en los negocios comerciales exitosos en México. Y es que se dice que grupos delictivos se acercan con la finalidad de obtener provecho, por lo que esto termina siendo un daño irreversible para muchos de los comerciantes, hasta tal punto de decidir abandonarlo y dejarlo en completa soledad. Personas de la comunidad más cercana mencionan ocurren hechos macabros dentro de sus interiores. Han mencionado escuchar gritos y lamentos desgarradores que provienen de este sitio por las noches. Así que esta noche decidimos explorarlo y nos encontramos con un hallazgo que nos dejó helados del terror. Bueno, familia de Archivo Extinto, vamos a comenzar esta nueva noche de investigación paranormal. Una nueva noche de terror. En un sitio que me pone la piel completamente erizada, no tanto por lo paranormal, sino por la situación en la que estamos viviendo hoy en día en Jalisco. Y es que en estos días estamos viviendo uno de los días más aterradores. Se han empezado a dar algunos cuantos disturbios en la ciudad
y fuera de la ciudad. También está pasando en Guanajuato y aquí en Jalisco, así que de verdad que el visitar en este momento sitios abandonados creo que no es lo mejor ni lo más recomendable. Pero este es nuestro trabajo y vamos a comenzar. Vamos a tratar de hacerlo lo más precavidos posibles. Lamentablemente hoy no tenemos invitados, hoy no tenemos equipo, no tenemos compañeros que puedan estar al tanto de cualquier situación. Así que vamos a tener que tener mucha precaución y estar muy alertas a todo lo que pueda suceder a las afueras y alrededor de nosotros. ¿De acuerdo, cámara 2? Bien. Bueno, pues sin más que decirles, familia, va a comenzar una nueva noche de investigación paranormal. Desde un restaurante abandonado hace aproximadamente 2 años a causa de la pandemia. Entre otras cosas, también se dice que fue a causa de que el cártel que comanda aquí en Jalisco ha pedido o pidió en su momento alguna remuneración para poder dejarlos trabajar. Así como lo escuchan, es por eso mismo que hoy estamos muy nerviosos, muy intranquilos y vamos a tratar de hacer una investigación lo más eficaz posible y lo más rápida posible para no tener que estar tanto tiempo en este lugar y que no suframos algún tipo de disturbio, como la última vez que exploramos la mansión de los narcos. Me siento intranquilo, pero vamos a comenzar. Así que, si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este preciso momento, activen la campanita de notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales como Archivo Extinto. También te invito a que me sigas en mi otro canal de YouTube como Kevin Barranco, en donde les subo exploraciones urbanas de estos mismos lugares, pero de día. Sin más que decirles, vamos a comenzar. Detrás de cámara se encuentra Alexis, o cámara 2, como ustedes le quieran llamar, y su presentador Kevin Barranco. En este momento vamos a iniciar, vamos a prender radios. Por si entra alguna frecuencia a nuestros radios, poderla obtener. Sin más que decir, vamos a iniciar, vamos hacia allá. Pueden observar, justo aquí había lo que parecía una fuente. Eso es lo que parece ser. Y antes de explorar y adentrarnos hacia el restaurante, quiero que veamos este cuarto que está justo a un costado, pero por debajo del restaurante, que parece ser como algún tipo de sótano, de almacén. Cuidado. Hay todo tipo de cosas por aquí, güey. Me asustó. Uy, hay que tener cuidado con los vidrios, ¿eh?
Pues una de las historias que se cuentan, familia, del lugar es que fue abandonado debido a la pandemia. Justo cuando llegó la pandemia en el 2020, bueno, pues las cosas se pusieron muy difíciles, muy complicadas para mucha gente, y este negocio en particular la sufrió bastante a tal grado que mencionan tuvo que cerrar, y hoy en día es por eso que queda en este estado, en esta situación. Pero también se cuenta otra historia, y es que, como bien sabemos, aquí en Jalisco comanda uno de los cárteles más populares e importantes de México, muy peligrosos, muy grandes, que, bueno, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y se menciona que aquí en este restaurante vinieron, bueno, tratando de pedir algún tipo de remuneración para poderlos dejar trabajar. Así como lo escuchan. No, todo bien, todo bien. Muchos de estos cárteles les piden a los negocios algún tipo de remuneración para poderlos dejar trabajar. Y evidentemente estoy seguro que si esto sucedió, más aparte la pandemia, imagínense lo complicado que tuvo que ser para ellos. Por lo que, bueno, dicen, tuvieron que cerrar. Y después de esto, este lugar pues ha sido tomado precisamente por estos grupos en donde hacen actos indebidos y donde probablemente incluso hasta hay como algún intercambio de intereses. Vamos a tratar de acceder acá arriba. Así que por esta misma situación nosotros estamos muy intranquilos, estamos muy nerviosos. No, parece que es un tráiler, ¿verdad? Es un tráiler. Estamos muy intranquilos porque estamos a pie de carretera, cualquier persona nos puede observar. Así que si este sitio está vigilado, la verdad es que corremos mucho peligro. Pero igual vamos a ingresar. ¡Hijo de su... ¡A la madre! Fuck, güey. Me sacó un sustote, güey. Ay, Dios mío, familia. Discúlpenme, pero de verdad que ese tráiler me sacó un susto enorme. Pasó una ambulancia. Allá, mira. Allá va otra ambulancia, güey. No les miento, familia, van aproximadamente en cuestión de 15 minutos que pasan 3 ambulancias. Y eso me pone aún más intranquilo por lo que está pasando hoy en día en Jalisco. Por favor, cámara 2, estate volteando hacia todos lados, güey. Que nadie nos vaya a sorprender como pasó en la mansión de los narcos, que nadie nos sorprenda, güey.
Evidentemente han hecho como algún tipo de fogones porque las paredes están ahumadas. Eso me da a decir que aquí han hecho algún tipo de fuego, no sé con qué fin. Vean. ¿Ya viste qué curiosas están esas cosas, güey? Esas marcas. Aquí al fondo, camaradas. Aquí al fondo, güey. Buenas noches. Hola. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Bien alertas, bien alertas, güey. No sé qué, mira, mi linterna se quiso apagar, Me empezó a parpadear. Ernesto Torres Plasencia. Condición física. Práctica deportiva. Como de algún tipo de escrito de escuela, güey. Pero sí, esto se me hace muy extraño, güey. Como de animal, pero es raro, güey. Como si fueran alas de animal. De algún ave. ¿Escuchas? Ven. Shh, no hagan ruido. Shh.
escuchas? Ven. Shh, no hagas ruido. Mucha basura, ¿eh? Empieza a oler muy mal. Aquí, una gorra por ahí. Ahorita salimos por ahí, ¿eh? Vente para acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, güey. Espérate. ¡Ah, no te pases de lanza, güey! ¡No mames! ¿Eh? ¿No viste a alguien tú? ¿No? Hola. ¡Ah, no te pases de lanza, güey! ¡No mames! ¿Eh? ¿No viste a alguien tú? ¿No? Hola. No mames. Hola. No mames. ¿El aire? El aire no creo que haya sido, güey. Aquí no hay aire. Mira. Aquí hay un impacto de bala, creo, güey. O no sé si sea de esto mismo. Que haya algo igual que esto hubiera aquí. Pero también pareciera como un impacto de bala, güey. Y mira ahí. Voltea. ¿Ya viste eso? Sí, son como manos, ¿no, güey? A ver.
¿Qué pedo? ¡Ah, su madre, güey! ¿Dónde estaba? No sé. Güey, ¿qué pedo? ¡Ah, su madre, güey! ¿Dónde estaba? No sé. Te juro que sentí que salió de aquí, güey, de conmigo. Te lo juro, güey. En el techo no se veía. En el techo no estaba, güey. Se hubiera asustado si entrábamos con la luz, se hubiera asustado, güey. Y ya no está. What? Te lo juro que sentí que me salió de aquí, güey, de la mochila. Como si me haya salido de este lado, güey. Por eso me asusté, güey. Que lo sentí aquí bien cerca. Dios mío. Mira, esas son marcas, güey. Sí, güey. Bastante raras, ¿eh? Es como si dos manos, ¿sabes? Como si hicieras esto. Pero ¿con qué fin, güey? Y aquí me parece que hicieron algún otro tipo de fogata, como si hubieran quemado algo aquí también, ¿eh? ¿Te fijas que la puerta ya no se vuelve a cerrar? Me da muchísima... Güey. Se cerró, güey. Hola. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. No mames. Hola. ¿Qué pedo? Güey. Se cerró, güey. Hola. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. No mames. Hola. ¿Qué pedo?
Mira, aquí hay un suéter, ¿eh? No mames. A lo mejor vive alguien aquí, güey. Voltea constantemente hacia atrás, güey. Hay un paliacate acá, güey. Muy parecido al que tú traes, ¿eh? Ve. No mames. Es igual al que tú traes, güey. Y acá hay otra prenda, güey. Güey, es igual. Esto me parece que eran los baños, güey. De la cocina, supongo. Completamente saqueados. Hay ropa por todos lados, ¿eh? Así que probablemente alguien viva aquí. Uf, huele bastante feo, ¿eh? Huele bastante feo, ¿eh? Huele bastante feo. Mira, güey, ¿ya viste? ¿Qué es eso? No mames. ¿Ven esto, familia? No mames, güey. Ve eso. CJNG. Cártel. No mames. Estas bolsitas algo contenían, ¿eh? Ve. Estas bolsitas estoy seguro que contenían, güey. Y ahí por todo este baño, ¿eh? Mira. Todas tienen lo de cártel. No mames. Esto no es bueno. Esto no es para nada bueno, ¿eh?